Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos Nezahualcóyotl entre la sabiduría y la guerra. Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet. Hoy presentamos Nezahualcóyotl entre la sabiduría y la guerra. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano, el hombre. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando puntualmente a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañero de cabina, Yoctán, por ayudarme el día de hoy y a Viendonet por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que me escriban un comentario, que me manden un saludo para así yo saber quiénes son las personitas que me acompañan en estas transmisiones de miércoles por la mañana y pueda mandarles un saludo muy especial más adelante. Bien, hoy hablaré del rey poeta Nezahualcóyotl. Elegí este tema porque así como les he hablado de otras personalidades mexicanas y también europeas y de nuestra cultura occidental, me parece muy importante también enaltecer a nuestras mentes brillantes que tuvimos en nuestra época prehispánica, como lo fue la mente y la personalidad de Nezahualcóyotl. Imagínense un mundo sin libros impresos como los que tenemos ahora, sin universidades como las conocemos, sin redes sociales para compartir nuestros pensamientos, pero en un mundo donde la filosofía, el arte, la cultura y la política se transmitían de boca en boca o se transmitían a través de códices o a través de generaciones. Bueno, en este mundo, en el siglo XV, existió Nezahualcóyotl, una mente brillante que vale la pena enaltecer, que vale la pena escuchar su historia. Así que quédense conmigo porque vamos a estar hablando sobre esta personalidad y sobre cómo influyó todo su pensamiento, toda su arte, toda su cultura y toda su vida para nuestra historia como mexicanos. Nezahualcóyotl fue el gobernante de Texcoco, el Tlatoani de Texcoco, una de las ciudades más importantes del México prehispánico, pero él no se limitó solo a gobernar, también creó leyes, impulsó la cultura, construyó palacios, acueductos y sobre todo escribió muchos pensamientos y escribió poesía que aún hoy nos hace reflexionar y nos resuena. ¿Por qué sigue siendo relevante Nezahualcóyotl? Porque su pensamiento y su poesía nos hablan de algo que nos sigue inquietando como sociedad. Estas preguntas como ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué estamos en este mundo? Si el poder es eterno, ¿cuál es nuestro verdadero propósito aquí? ¿Cómo nos va a recordar el futuro? Estas preguntas que aunque fueron escritas hace más de 500 años, siguen vigentes y seguirán vigentes para las personas que nos preocupamos por qué hay más allá de esto que estamos viviendo en esta vida terrenal. ¿Cuál es nuestro objetivo?
Vamos a adentrarnos, ya les digo, en su historia, desde su infancia difícil, pasando por sus años como fugitivo, su regreso triunfal como gobernante a su ciudad de Texcoco y su huella imborrable en nuestra cultura. Y por supuesto, vamos a leer y vamos a reflexionar sus poemas, que por eso es que Nezahualcóyotl entra en este rubro, en estas características de este programa, porque fue una persona cultural, pero también una persona muy artística y fue un hombre de letras que vale la pena escuchar porque de alguna forma sigue conversando con nosotros en este tiempo a través de sus textos. Así que acompáñenme, quédense para conocer más sobre esta gran personalidad. Bueno, para entender a Nezahualcóyotl hay que conocer su historia desde el principio. Él nació en 1402 en Texcoco, hijo del rey Ixtlilxóchitl y de la Matlachihuatzin, una noble mexicana que tenía descendencia y familia mexica que vivían en Tenochtitlán. Nezahualcóyotl, a pesar de ser un príncipe, ustedes podrían decir, bueno, él nació en una cuna de oro porque su madre era una princesa y su padre era un gobernante importante en Texcoco. Sin embargo, su infancia estuvo lejos de ser fácil. Cuando él tenía 15 años, pues la tragedia golpeó su vida, vamos así a decirlo, por el poderoso Tezosomoc. Tezosomoc era el tlatoani o el gobernante de Azcapotzalco en ese entonces. Azcapotzalco era la ciudad más importante en este tiempo en el que vivió Nezahualcóyotl. Voy a pedirle a Yoctán que nos ponga en pantalla una imagen de un mapa donde tenemos ahí Azcapotzalco, tenemos a Tenochtitlán, tenemos a Texcoco para que más o menos puedan dimensionar cómo estaban conectadas estas ciudades. Pero Azcapotzalco en ese momento estaba gobernada por Tezosomoc y era la ciudad más importante en ese momento. Y Tezosomoc lo que quería era conquistar la ciudad de Texcoco, quería destituir el poder que tenía el padre de Nezahualcóyotl, así que lo asesinó y en este momento fue cuando empezaron las penurias de Nezahualcóyotl porque de pasar a ser un legítimo rey, de ser un príncipe en espera de su trono, tuvo que ser un refugiado, un prófugo de esta situación. Lo que imaginó, pues, fue muy difícil para Tezosomoc porque pues tuvo que estar huyendo durante muchos años. Nezahualcóyotl vivió en el exilio, se escondía en cuevas, dormía en campos abiertos y dependía de la ayuda de gente leal a él o de gente que simplemente lo quisiera ayudar. En un momento él se mantuvo encubierto en Tlaxcala, donde pudo pasar inadvertido como campesino. De ahí se trasladó a Chalco y se incorporó como soldado en esta ciudad, en el ejército de los Chalcas, pero desafortunadamente fue descubierto y fue encerrado en una jaula. Toteotzinteuctli, el soberano de esa ciudad, lo condenó a muerte para congraciarse con Tezosomoc, que era el tirano de ese momento. Sin embargo, tuvo un amigo, Quetzalmatcatzin, hermano de este gobernante Chalca, que se compadeció de Nezahualcóyotl y lo ayudó a escapar. Lo ayudó a cambiarse de ropa, lo ocultó en un lugar fuera de la jaula y así fue como Nezahualcóyotl pudo salir de Chalco, de ser prisionero de esta ciudad y regresar a Tlaxcala sin ser reconocido. Mientras tanto, este amigo que lo ayudó pues fue asesinado por traición, por haber ayudado a escapar a Nezahualcóyotl. Y bueno, a pesar de todas estas adversidades que él fue viviendo, él en lugar de rendirse, usó ese tiempo para aprender, para observar de cómo funcionaba la vida, cómo funcionaban los diferentes señoríos, las diferentes formas de gobernar las ciudades. Se hizo un experto también en descifrar las estrategias, en prepararse mentalmente para recuperar su reino. Para él esto siempre fue muy importante. Esta etapa marcó
indudablemente su carácter no solo se convirtió en un guerrero y en un buen estratega, sino también en un pensador profundo, en un filósofo de la muerte, de la fugacidad de la vida y bueno, todos estos temas como el destino y la incertidumbre de la vida en la que vivimos siempre lo acompañaron y él lo demostró más adelante en sus poesías. ¿Cómo fue que reconquistó Texcoco y su gobierno? Bien, en 1420, gracias a su familia, que tenía él en Tenochtitlán, porque les recuerdo que la madre de Tezosomoc tenía familia mexica que eran los que vivían en Tenochtitlán. Ellos intervinieron por Nezahualcóyotl ante Tezosomoc y Tezosomoc le permitió que viviera en Tenochtitlán con su familia materna. Ahí estuvo protegido en esta ciudad de Tenochtitlán durante aproximadamente unos años y en este tiempo fue en el que él se siguió preparando en materia militar, científica y artística. Así que llegó el momento en el que, como ya estaba más calmado ahí en Tenochtitlán, Tezosomoc incluso ya era su enemigo, pero incluso aún así le dio un palacio en Texcoco, la ciudad natal de Nezahualcóyotl, la ciudad que le correspondía por derecho divino, para que pudiera ir y venir entre Texcoco y Tenochtitlán sin restricciones. Pero Nezahualcóyotl obviamente no perdonaba que Tezosomoc hubiera asesinado a su padre y que le hubiera arrebatado el trono de su ciudad de Texcoco. Y cuando Tezosomoc ya estaba viejo y debilitado, él como que percibió que Nezahualcóyotl todavía tenía las intenciones de recuperar su ciudad de Texcoco y le encargó a sus hijos que lo asesinaran después de su muerte. Así que al final Tezosomoc murió y su hijo Maxtla subió al poder. Aquí él se encargó de esta persecución contra Nezahualcóyotl, el heredero al trono del tirano Tezosomoc. Maxtla fue el que encabezó esta cacería. Hubo gente que quiso proteger a Nezahualcóyotl, como su tío Chimalpopoca, que era en ese momento gobernante de Tenochtitlán, y también murió a causa de querer proteger a Nezahualcóyotl. Su tío murió a manos de Maxtla por tener estas intenciones de traición hacia esta ciudad importante de los gobernantes, pues sí, por querer ayudar a Nezahualcóyotl. Al final de todas estas diversidades, de todo esto que sufrió Nezahualcóyotl, porque a pesar de que tuvo un tiempo de estabilidad en Tenochtitlán, estos 8 años donde pudo seguir estudiando, cuando muere Tezosomoc y su hijo Maxtla lo quiere matar, de nuevo empieza un periodo de persecución contra él y un periodo en el que él tuvo que estar fugándose todo el tiempo. Todos estos primeros años de la vida de Nezahualcóyotl fueron así, escondiéndose y cuidándose pues de la gente que lo quería matar porque él era el verdadero heredero al trono. Y bueno, al final de todo esto, Nezahualcóyotl logra enfrentar y asesinar a su enemigo Maxtla, hijo de Tezosomoc. Y esto lo consiguió con su famosa Triple Alianza. La Triple Alianza es algo que hizo muy famoso a nuestra personalidad de Nezahualcóyotl. Es uno de sus grandes logros. Esto consistía en que estaba formada entre Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan, estas ciudades, y esta alianza se formó en 1428. Sirvió para derrocar a este rey de los tepanecas, Maxtla, que gobernaban en Azcapotzalco, quien habían dominado toda esta región del mapa que les enseñé durante mucho tiempo. Después de su victoria, la alianza se convirtió en el sistema de gobierno que controló gran parte de Mesoamérica, con Tenochtitlán como la ciudad más poderosa. O sea, si vean cómo se conecta que Tenochtitlán haya sido la ciudad más poderosa después de que lo fue Azcapotzalco, gracias a esta alianza que Nezahualcóyotl hizo para poder derrocarlos. Para Nezahualcóyotl esta alianza fue clave porque también le permitió recuperar su ciudad de Texcoco, consolidándose como su gobernante,
como su tlatoani, creó estabilidad política y militar en la región y fortaleció el comercio, la cultura y las obras públicas. Aunque con el tiempo los mexicas de Tenochtitlán tomaron el control, como les digo, el control casi absoluto, en sus primeros años la Triple Alianza fue una estructura clave para organizar y expandir el poder en el Valle de México. Y bueno, en este momento voy a hacer una pausa para mandarle saludos a la gente que me esté escuchando en vivo. En YouTube tenemos a el ingeniero Acevedo, muchas gracias por entrar el día de hoy. Tenemos a María Luisa Rivera, a Sofi Mejido, tenemos a Laura Rivera, Patti Engler, Patricia de Gandiaga. Muchas gracias por entrar a escuchar este programa. Víctor Rivera, saludos. Guillermina, Domi, Sánchez Sandoval, buenos días, muy interesante. Julieta, un gusto escucharte. Muchas gracias. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. Tenemos a Pilar Armenta, saludos cordiales. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a toda la gente que entra a escuchar este programa. Para mí es súper lindo que haya gente acompañándome en vivo. Bien, vamos a seguir con este tema tan interesante de Nezahualcóyotl. Aparte de todo esto que les digo, como gobernante, como estratega, como militar, fue un poeta y fue un filósofo extraordinario. Más allá de ser este gobernante, es recordado por su visión única, por su cosmovisión de la vida y de la existencia. A diferencia de la religión prehispánica en México, que rendía culto a muchos dioses, que era politeísta, Nezahualcóyotl tenía una inclinación por creer en un solo Dios, por creer en una sola fuerza suprema, invencible, creador del universo, algo muy diferente a lo que sus contemporáneos adoraban. Su pensamiento se reflejaba en la poesía que escribió. Les voy a leer esta poesía de él. Con flores escribes, dador de vida, con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres. Solo en tu libro de pinturas vivimos, aquí sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Aquí se ve clarísimo cómo Nezahualcóyotl le habla a una sola entidad. Él creía, no sé, a mí me parece, tal vez creía en el universo, no tanto creer como en un Dios exactamente como lo conocemos como Jesucristo o como Buda, pero sí creía en algo superior, en algo único. Los poemas o cantos a lo divino en este tiempo se llamaban Teocuicatl, y este que les acabo de leer es este género que le habla a lo divino. Sus versos no solo eran palabras bonitas, sino eran también profundas reflexiones sobre la vida, sobre la muerte y la trascendencia. Y lo más importante es que, aunque vivió hace más de 500 años, sus ideas nos siguen conmoviendo hoy. Nos sigue resonando esta fuerza más grande que nosotros. Les quiero leer otros de sus poemas. Este género que les voy a leer se llama Xochicuicatl, que habla más sobre cómo es el amor hacia la naturaleza. Se llama No acabarán mis flores. Y también son cantos o son poesías que van más enfocados. El tema es la poesía en sí, es esta belleza de decir las cosas en las palabras, de hablar poéticamente. Dice así este poema que se llama No acabarán mis flores. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo, cantor, lo elevo. Se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa, del ave de plumas de oro. Lo comprende mi corazón. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá no se marchiten. Un recuerdo que dejo,
¿con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Este fue el poema de Nezahualcóyotl, No acabarán mis flores, que nos habla sobre nuestro propósito, que habla sobre qué está pasando, ¿no? en esta vida. Tenemos otro género llamado Icnocuicatl y se llama este poema Lo pregunto. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. En este poema, claramente Nezahualcóyotl nos está diciendo que todo es fugaz, que estamos en esta vida de paso y que todo se termina, que todos vamos a morir por igual, humanos, animales, plantas, todos estamos aquí de paso. Él ya tenía esta cosmovisión. Hay otro poema que se llama Percibo lo secreto. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh, vosotros señores, así somos mortales. De 4 en 4 nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie de jade, nadie en oro se convertirá, en la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá de igual modo. Nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando. Aquí sobre la tierra, como una vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando. Nos vamos a su casa. Se acercó aquí. Hace giros la tristeza de los que en su interior viven. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fueras de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los desencarnados. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Me gusta esta idea de los desencarnados porque quiere decir que él creía que teníamos un alma y que nos íbamos hacia otro lugar. Nezahualcóyotl vivió un esplendor que pocos gobernantes lograron bajo su mandato. Texcoco se convirtió en un centro cultural, político y artístico de gran importancia. Fue un sabio, un poeta y un estratega que supo equilibrar la mente y la espada. Falleció en 1472, dejando un legado inmenso. Sus leyes, sus construcciones y sobre todo sus pensamientos marcaron la historia de México. Fue un gran arquitecto, un gran ingeniero para Mesoamérica, para Tenochtitlán, para Texcoco, pero su verdadero triunfo está en esta memoria. A pesar del tiempo seguimos recordándolo no solo como un gobernante, sino como un filósofo que nos dejó preguntas que nos siguen resonando. Lo hemos visto en los billetes de 100 pesos, lo hemos visto en nuestros libros de educación básica, lo hemos visto en el Museo de Antropología, lo hemos escuchado en este nombre que tiene el municipio del Estado de México de Nezahualcóyotl, está por todas partes, así es que cada vez que escuchemos este nombre, ahora sabremos un poquito más de su historia y yo les invito a que sigan investigando de él, a que vean las obras que construyó, que fueron magníficas, realmente fue un genio en materia ingenieril, en la arquitectura, en la planeación de las ciudades. Hay mucha información sobre él en YouTube, así que les invito a que sigan investigando de esta gran personalidad y a que empaticen con él. Así que ha llegado el momento de la despedida. Agradezco a las personitas que se quedaron hasta ahora a escucharme. Síganme en todas mis redes sociales como Lucía Mejido, Instagram, TikTok, Facebook. Nos vemos el próximo miércoles con más contenido cultural. Hasta pronto.